Bienvenido a una lección sobre cómo resolver valores desconocidos utilizando las propiedades de tangentes a un círculo desde un solo punto. Recuerde que los segmentos tangentes a un círculo desde un punto son congruentes. Entonces en este diagrama aquí, estos dos segmentos rojos son congruentes. Vamos a echar un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí queremos determinar el perímetro de este triángulo. Entonces, si comenzamos en el punto A, el segmento AE sería congruente con el segmento A. Entonces esto sería 6 unidades. Mirando el punto B, el segmento B es congruente con el segmento BF. Entonces la longitud de BF debe ser de 4 unidades. Y luego considerando el punto C, el segmento CF es congruente con el segmento CD. Por lo tanto, el segmento CD debe tener una longitud de 7 unidades. Así que ahora solo necesitamos agregar las longitudes de todos estos segmentos. Aquí tenemos 12, 8 y 14. Entonces 12 más 8 más 14. Nos dará 4, lleve el 1, que nos dará 34 unidades como el perímetro de este triángulo. Aquí está nuestro segundo ejemplo. Y de nuevo si consideramos el punto B segmento A va a ser congruente con el segmento CB. Porque ambos son tangentes al círculo. Y comparten el punto final B, entonces podemos establecer una ecuación para resolver x. 4x menos 9. Debe ser igual a 15 ya que los segmentos son congruentes. Entonces ahora sumamos 9 a ambos lados. Entonces tenemos 4x, esto es 0. 15 más 9 es igual a 24. Divide ambos lados entre 4. Tenemos x es igual a 6. Y podemos seguir adelante y verificar esto. 4 veces x o 4 veces 6 es 24 menos 9. Nos da 15. Echemos un vistazo a un ejemplo más que es un poco más desafiante. Observe que el segmento EB es tangente al círculo más grande. Y el segmento AB es tangente al círculo más pequeño. Y observe cómo también nos proporcionaron los radios que son perpendiculares a los segmentos tangentes. Entonces tenemos un ángulo recto aquí y tenemos un ángulo recto aquí. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos. Nuestro objetivo aquí es determinar la longitud del segmento DC, que es la longitud de todo este segmento aquí. No vamos a poder hacer todo esto en un solo paso. Si observamos este círculo más grande y este triángulo rectángulo más grande, podemos determinar la longitud de este segmento aquí usando el teorema de Pitágoras. Así que sigamos adelante y llamemos a esta longitud X. Y luego llamaremos a esta longitud por aquí y... Nuevamente, sigamos adelante y resolvamos para X usando el teorema de Pitágoras. Tenemos C al cuadrado debe ser igual a 1 cuadrado más B al cuadrado. Recuerde que C debe ser la hipotenusa, así que en este caso, X sería C y las patas A y B serían 10 y 24. Entonces vamos a tener x al cuadrado debe ser igual a 1 cuadrado que es 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Así que ahora seguimos adelante y simplificamos y resolvemos. Tenemos x al cuadrado es igual a 100 más 576. Entonces x al cuadrado es igual 676. Y ahora darnos a raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. 676 es un cuadrado perfecto. Es igual a 26. Entonces la longitud de DB es igual a 26 unidades. Sigamos adelante y anotémoslo. Pero todavía tenemos que determinar la longitud de BC que etiquetamos y, nuevamente mirando hacia atrás a estos triángulos, observe el ángulo B, este ángulo aquí. Y el ángulo BA sería congruente porque son ángulos verticales. Entonces, estos dos triángulos rectángulos son en realidad triángulos similares. Por similitud de ángulo angular ya que sabemos que estos otros dos ángulos son ángulos rectos que miden 90 grados. Entonces podemos establecer una proporción para determinar la longitud de BC y luego agréguelo a la longitud de DB para determinar la longitud de DC. Así que sigamos adelante y hagamos una comparación comparando el triángulo rectángulo pequeño con el triángulo rectángulo grande. Entonces, la razón de 5 a 10 debe ser igual a la relación de, y a esta longitud aquí que encontramos 26. Así que ahora seguimos adelante y multiplicamos en cruz y resolvemos para y. Entonces tenemos 10 y es igual a 5 por 26, será 130.
Divide ambos lados entre 10. Tenemos y es igual a 13. Lo que nos dice la longitud de BC. Lo que nos dice que la longitud del segmento BC es igual a 13 unidades. Ahora tenemos toda la información que necesitamos. La longitud del segmento DC va a ser igual a la suma de la longitud de DB más la longitud de BC. Entonces 26 más 13, nos dará 39 unidades para la longitud que estamos tratando de determinar, aquí en naranja. Y vamos a parar aquí para este video. Gracias por ver.